El 1 de mayo de 1972, la Asamblea General del Infonavit, a propuesta del presidente de la República, Luis Echeverría, me designó director general de la nueva institución. Tenía 37 años. Era un reto formidable ayudar a crear una nueva institución de la República. Empezar de cero. Todo estaba por hacer. Quienes laboramos en este primer tramo, lo hicimos con emoción patriótica, entrega y honradez. Lo hicimos utilizando una frase de mi padre, con un profundo interés desinteresado, pensando en la enorme responsabilidad que teníamos para poner los cimientos de una institución de bien para el bien de los mexicanos. Había que hacerlo con la dureza del concreto y la transparencia del cristal. Después de más de 40 años de servicio público y de haber ocupado posiciones relevantes en la vida del país, me gusta afirmar que aquella experiencia en el Infonavit ha sido, con sus logros y descalabros, la más enriquecedora de mi vida profesional. Estoy seguro que este sentimiento es compartido por muchos de los que iniciamos aquellas primeras tareas. Mi reconocimiento a aquel grupo de fundadores que supo estar a la altura de una responsabilidad frente al país. Hoy en día, el Infonavit, la última gran institución de servicio social creada en México, es una entidad consolidada que a lo largo de los años ha podido mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Decía Federico García Lorca: yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Ahora muchos mexicanos pueden decir: yo ya soy yo, y mi casa es ya mi casa. Creo que estamos frente a muy buenos augurios para el país y creo que podemos esperar unos próximos meses y unos próximos años muy positivos para el país y sobre todo para los mexicanos. Y buena parte del Infonavit, del cual yo fui el primer director, surge de iniciativas del Banco de México.
Herzog Márquez y su familia con mi abrazo fraterno. Eran como las 9 de la noche de un día de los 80 cuando llegué al restaurante de moda en Acapulco. Él ya se iba solito con su esposa en un jeep alquilado. ¿Cenaron temprano, secretario? No, fíjese que no hay lugar, Ricardo. Me saludó sonriente. Oiga, deme por favor un minuto. Oiga, no se moleste. Así que me introduje rápidamente y encontré a mi cuate, el gerente. ¿Ya sabes a quién acabas de mandar al carajo? Es Silva Herzog, el secretario de Hacienda. Por poco le da un infarto. Total, que les instalaron una mesa con vista al mar, por supuesto. Unos meses antes lo había entrevistado sobre las medidas draconianas a que nos estaba obligando para sobrevivir a una nueva crisis económica que incluía devaluaciones, recortes y un peso cada vez más chiquito. Remedios amargos, pero que como médico de emergencia los empujaba a todos. ¿Qué se siente ser el malo de la película?, le pregunté. A lo que respondió con una estentórea carcajada para añadir con su voz de bajo profundo: lo de malo, ya ni modo, es el papel que me tocó. Espero por lo menos no ser tan antipático. Curioso, la prueba de su sencillez y carisma la tendría tiempo después en aquel espontáneo episodio de Acapulco. Tal vez por eso aceptaba con humildad lo de diamante, dada su brillantez en el debate, y lo de negro, con gran sentido del humor debido al color de su piel. Hombre nodal de una estirpe de orgullo hacia atrás y hacia adelante. Su padre, don Jesús Silva Herzog, fue el economista clave para precipitar la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas e incluso autor de aquel discurso histórico del 18 de marzo del 38. Su hijo, Jesús Silva Herzog Márquez, es hoy por hoy una de las inteligencias más luminosas en este país y una conciencia viva y valiente contra los abusos y los desatinos del poder. Yo sé que es lugar común el referirse a alguien como un mexicano de excepción. Sin embargo, Jesús Silva Herzog Flores lo fue, y por muy diversas razones. Como secretario de Hacienda en los gobiernos de López Portillo y de la Madrid, con quien tuvo el valor de discrepar y no ser sumiso, tuvo una actuación definitoria en esos años de bancarrota económica y moral. Recorrió medio mundo para renegociar una deuda que parecía impagable, sin otros argumentos que su inmensa capacidad negociadora y su mirada a los ojos. Como embajador en Washington, fue protagonista fundamental en aquel rescate de Clinton en el 95, luego del error de diciembre del 94. Aún en sus amarguras, supo perder con dignidad e ignorar el canto de las sirenas para mantenerse fiel a su partido, el PRI. Las dos ocasiones en que no pudo ser su candidato a la presidencia y luego cuando su carisma no le alcanzó y fue derrotado en la contienda por el DF en el 2000. Su aportación histórica fue la creación del Infonavit, pilar de las instituciones sociales e institución constructora de millones de casas para los mexicanos. Luego del servicio público vivió con dignidad en la medianía republicana juarista, en la academia y como conferencista formidable. Jamás un escándalo, ni en lo público ni en lo privado. Jamás siquiera una insinuación por corrupción o abuso del poder, a pesar de los altísimos cargos que llegó a ocupar. Yo creo que en el fondo Jesús Silva Herzog Flores era muy vanidoso, tanto que quiso que lo recordáramos así, como un mexicano excepcional. De que cada día con mayor claridad lo que acontece afuera repercute adentro. Y lo hace de manera directa y más temprano que tarde. Era el mar,
Era aventura, movimiento, gozo, impulso de vida. Llevaba puesto el mar. Lo veo ahora más que encorbatado en un traje de baño viejo, nadando de punta a punta de una playa. Lo veo a bordo de una lancha de hule de motor caprichoso. Lo veo descubriendo rocas para bucear, saboreando almejas y ostiones en la arena, cocinando su color en la parrilla de un petate. Sentado en la playa podía ver el horizonte por horas, contar las chispas del sol reflejadas en mil escamas del agua, admirar el espectáculo de las olas que se forman y se disuelven. De pronto, una ola majestuosa se formaba. Hacía el silencio para acompañar la evolución de esa ola enorme y celebraba su estallido como una hazaña maravillosa. Su plenitud era el mar y el sol. Servidor público ante todo. No sé cuándo habré descubierto lo que hacía mi padre. Salía de casa muy temprano y regresaba muy noche. Lo que percibía era la pasión con la que hablaba del país y sus problemas, la satisfacción de lo que iba logrando, la frustración de lo que era bloqueado o pospuesto, sus pequeñas y grandes batallas, el impulso de resolver, de corregir, de innovar, también la rabia que le provocaban la trampa y el abuso. Me daba cuenta que su causa tenía adversarios poderosos. Rondaban la intriga y la envidia, los intereses y las ambiciones. Decir la verdad era un deber, pero tenía costos. La genuflexión podía ser rentable, pero era repugnante. Recuerdo bien la repulsión a todas las reverencias de la cortesanía, los alardes a la opulencia, la frivolidad. Veía que la entrega era absoluta. Por no robarle minutos al trabajo yendo al doctor, terminó alguna vez en el quirófano. Era claro que lo suyo era mucho más que un empleo. Seguía un llamado, el impulso del deber. Su entrega nacía de una profunda confianza en México, de la certidumbre que podían transformarse las cosas, que podía hacerse el bien, que podría derrotarse a los pillos y a los aduladores. Nunca se creyó único, nunca se sintió solo en esas batallas. Sabía que formaba parte de una generación entregada al servicio, un eslabón en una cadena digna de la función pública. Al reconstruir la historia de su vida pública, pintó el cuadro de una generación. Admiró a los maestros que lo guiaron en el servicio público. Sintió un enorme orgullo por la gente que lo acompañó y a la que pudo formar. No necesitaban hacer alarde de patriotismo, de entrega y de honradez, porque eran patriotas, entregados y honestos. Su vanidad, que la tenía y bien desarrollada, no lo llevó a la altanería ni a la soberbia. Afirmó un orgullo extraño en las selvas de la política, una dignidad que le permitió resistir la tentación de colocarse por encima del deber. Sabía reír y reírse de sí mismo. Lo que nunca conoció fue el resentimiento. La responsabilidad llegó a ser una carga angustiosa. Enfrentó retos extraordinariamente complejos. No me toca a mí hacer en este espacio juicio de sus aciertos y sus errores. Me atrevo solamente a dejar constancia de su afán de verdad. Cuando estallaba una de las crisis más severas de la historia moderna, habló para describirla con toda crudeza. No ocultaba entonces la profundidad de los problemas ni el impacto que tendría su remedio. No trató de minimizar los peligros. Habló para advertirle al país que se avecinaban tiempos oscuros. La honestidad va más allá del cuidado del patrimonio público. Es respeto por la verdad. La mentira, que es desprecio del otro, termina siendo engaño a uno mismo. No hubo problema que fuera capaz de romper su optimismo y su humor.
esas luces de su amor por la vida. Por más grave que fuera la dificultad, la broma y el aliento salían al rescate. Había que reírse del infortunio y confiar que las cosas terminarían bien. Si estaba nublado, pronto saldría el sol. Llegó a perder las palabras, pero no olvidó la manera de celebrar el día, de dar las gracias, de creer en el mañana. Y aunque la vida murió, nos dejó harto consuelo su memoria. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias por su atención.